De nuevo aquí estamos, aquí Yun, y en esta ocasión con María José Albarracín. Y vamos a abordar un tema muy complicado, muy complejo, que quizá no lo sea tanto, pero solo por lo que representa, ¿no? El impacto que causa y las consecuencias que tiene en nuestras vidas, cuesta mucho de asumir, de vivir y de llevar. Y a esto yo lo he llamado el puzzle oncológico, porque me he dado cuenta de que es eso. Al final es intentar tomar muchos elementos, intentar encuadrarlos, que tengan sentido y sobre todo que tengan una buena resolución, un buen final. Y os lo dice alguien que ha pasado por eso. Entonces, yo no me quiero alargar más, me gustaría primero dedicar esta exposición a dos compañeras que recientemente han fallecido de un grupo muy pequeñito en el que estoy, de cáncer de mama. Va por vosotras, allí donde estéis. Y a partir de aquí te doy palabra, María José. Cuéntanos un poquito, preséntanos y háblanos de lo que nos tienes que contar. Bueno, hola, buenas tardes, mañana, cuando se limita el programa. A Mm. ver, soy María José Martínez Albarracín, médica jubilada, investigadora, y a raíz de lo que estamos viendo, que es que el cáncer va en aumento en nuestras sociedades y que va en aumento también en personas de mediana edad y en personas jóvenes, especialmente después del desbarajuste que han ocasionado las vacunas del COVID, que desde luego está influyendo de una forma clara, por mucho que los oficialistas digan está aumentando el cáncer y no sabemos por qué. Bueno, pues hay una razón importante, aunque no es la única, evidentemente. Pues estamos investigando, nos llegan casos, yo no trato ahora a nadie, pero sí que me llega información, me llegan casos, yo también, y hemos decidido pues hacer esta entrevista y quizá alguna más para intentar aportar un poquito de luz desde nuestra perspectiva, desde nuestros conocimientos, desde nuestros puntos de vista, para intentar poner calma, poner mesura, dar información y ayudar al final a la gente, pues para que tenga recursos. Quiero abrir, no voy a entrar en detalle ni en mi caso particular ni en nada, porque además de eso ya hablé en su día, ya dejé mi testimonio, lo colgaré por ahí en mi canal de nuevo. Eh, pero para mí es muy importante ser testigo y dar testimonio de que sí se puede salir adelante, de que yo soy la prueba de ello, también de no minimizar el impacto que esto tiene, o sea, el simple diagnóstico y la manera muchas veces en la que se le da eso a un paciente causa un impacto de terribles consecuencias, ¿no? Desgraciadamente, pero que hay muchas personas, pero muchas y cada día más que están saliendo adelante con todo tipo de enfoques y de tratamientos. Aquí no nos vamos a cerrar ni a uno ni a otro, porque incluso el efecto placebo hay que tenerlo muy en cuenta. E incluso la propia actitud de la persona que recibe este diagnóstico y cómo se enfrenta a ello, cómo lo lleva adelante, con qué cuenta, qué cambios introduce en su vida, etcétera, etcétera, también es muy relevante. Entonces, como todos son piezas, ¿no? Vamos a ver si podemos empezar a armar este puzzle oncológico empezando un poquito por el principio. Y es, María José, ¿qué es un cáncer? Porque se habla Claro, mucho de esto, pero ¿qué es exactamente? efectivamente, es decir, hay un poco de ambigüedad. Yo creo que poniendo un poco los puntos sobre las íes, teniendo claros conceptos, teniendo claros mecanismos, intentando bajarlos a la comprensión de todo el mundo, eso ayuda, porque eso desmitifica y eso no deja esa nebulosa del miedo, ¿no? Entonces, quisiera empezar por decir lo que no es un cáncer y después ya vamos a centrarnos en lo que sí es. Un cáncer hasta ahora se consideraba, llevamos más de 50 años con la teoría somática diciendo que se produce un cáncer por unas mutaciones de unas determinadas células en una parte del organismo y a partir de aquí, pues eso evoluciona ya sin control, ¿eh? Y que incluso es hereditario y es por lo tanto una predisposición genética. Bueno, pues eso está bastante desmitificado. Es decir, el organismo, un organismo humano, un organismo animal, incluso vegetal, es un sistema abierto, es decir, es un sistema dinámico que está en comunicación con el propio interior del cuerpo, porque si digamos que un problema se produce en una determinada zona de un tejido, esa determinada zona de un tejido está en contacto con su alrededor, con su proximidad, está en contacto con el resto del organismo a través de la sangre, del sistema nervioso, del sistema endocrino y también con el medio ambiente. Entonces, todos los sistemas biológicos son dinámicos, son sistemas
Y por eso también el cáncer es un sistema. Y por lo tanto, la teoría somática es una teoría reduccionista y está completamente descartada. Pero no porque lo diga yo o lo digamos personas alternativas o integrativas, sino porque ya desde la propia ciencia oficial eso se está cuestionando. Y hay muchísimas publicaciones que dicen que es un paradigma reduccionista que no se sostiene. A partir de ahí surgió, pues hace ya también bastante tiempo, toda la teoría metabólica de lo que era un cáncer, es decir, que se producía por problemas metabólicos en un determinado tejido. Eso en principio se consideró como incompatible. Es decir, no, no, o es mutación genética o son problemas metabólicos. Bueno, pues realmente hay todavía una visión más integrativa, un marco, ¿no? Un marco abierto para centrar lo que sería el fenómeno emergente de la carcinogénesis, de cómo se genera un cáncer, que implica muchas posibilidades y no se cierra a nada, pero principalmente es la teoría del campo de organización de tejido. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual que en la organogénesis, es decir, en un embrión los tejidos se van organizando para formar los órganos, ¿no? Es decir, cuando a partir de la fecundación, esos son unas pocas células, y todo eso se va organizando para formar distintos tejidos, distintos órganos, pues lo mismo pasa un poco con el cáncer, aunque al revés. Es decir, mientras que en la organogénesis lo que hay es una gran conexión celular, una dirección, un sentido, pues en el cáncer lo que se produce es una desconexión. ¿Mm? Entonces, no se produce en una célula ni en un tipo de celular solo. Por ejemplo, el cáncer, el carcinoma, se deriva de las células epiteliales, pero no solamente de las células epiteliales, por ejemplo, de las células del conducto mamario o de las células de la próstata o del sistema nervioso, no, sino de todo el tejido que hay alrededor, del estroma también, de lo que lo soporta, el tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos, el sistema inmune que acude a esa zona. Entonces, hay un problema ahí de organización de tejidos que sufre una serie de etapas de desconexión y que no responde entonces a los estímulos que tiene a su alrededor, porque las células tienen unos límites, no pueden crecer más allá de lo que es su sitio, ¿no? También se desconectan del sistema endocrino, del sistema nervioso, que manda también impulsos diciendo un poquito cómo se tiene que coordinar, y que por supuesto tiene una interacción con el ambiente, pues lógicamente a partir de las energías que nos llegan, de la luz, de los nutrientes, del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito un poco, el cáncer no es algo reduccionista que se produce en una célula que tiene un origen genético por unas mutaciones y que a partir de ahí es un poquito irreversible, sino todo lo contrario. Es un problema de organización de tejidos, es un problema de desconexión de una zona, de una unidad funcional, de una parte de un tejido, y por lo tanto, como es un proceso dinámico, es un sistema, ¿no? Pues es reversible y esté en la etapa que esté, puede ser reversible. Entonces, todo depende de ver cuáles son esas desconexiones para poder revertirlas y de esa manera poder otra vez reconectar el organismo en su función normal para que se recupere la salud. Ahora, si quieres, pues entramos ya en algunos detalles más de lo que sería todo este proceso. Ujú. Recapitulando, yo siempre me he referido al cáncer como una enfermedad, si se le quiere llamar así, un desajuste a nivel sistémico. Es decir, como en una frase muy cortita que todo el mundo puede entender, porque claro, aquí viene un poco la pregunta de si un cáncer es sinónimo de un tumor y no siempre es así. Claro, a veces los cánceres son úlceras. En principio, la sinonimia, que si quieres, ahora entramos un poquito en por qué se produce, ¿no? En cómo se produce más que por qué, aunque todo Ujú. hay, habría que abordarlo, ¿no? Es decir, es un problema en el que sí hay como una regeneración, es decir, tiene que haber una lesión. Y entonces Ujú. esa regeneración está descontrolada. Eso lo explica muy bien un doctor especialista en patología mitocondrial, que es Robert Naviau, que él habla de que se ha estudiado mucho, pues todo lo que es la patogénesis, es decir, cómo se desarrolla una enfermedad, ¿no? Pero no se ha estudiado la salugénesis, es decir, cómo el cuerpo cura una Claro, lesión o una enfermedad, claro. ya que también es un proceso, porque si uno tiene una inflamación o una úlcera, una herida, todo eso pasa por una serie de fases que va cicatrizando y tal, hasta que se recupera la funcionalidad de la lesión, ¿no? Bueno, pues él explica que en ese ciclo, que tiene lógicamente una serie de puntos de control, hay como tres etapas. Una primera etapa que sería la etapa de la respuesta a la lesión, ¿no? Es decir, tenemos una lesión por lo que sea, física, ambiental, tóxica, psicológica a veces, ¿eh? Entonces se produce
una inflamación. Siempre la respuesta a la lesión es siempre un proceso inflamatorio. Y ahí se produce todo un cambio en el metabolismo también, que está regulado por las mitocondrias principalmente. Él dice que en esa etapa de inflamación, las mitocondrias entran en una etapa que él le llama mitocondria de tipo 1, que produce una serie de procesos, sobre todo glucolisis. Esto tiene importancia porque seguro que todo el mundo ha oído hablar del efecto Barbour y de la glucolisis y de todo eso. Bueno, pues es que eso no pasa solo en el cáncer, pasa en cualquier lesión. Cualquier lesión, el organismo, las células se desconectan porque entran en un programa como primitivo, es decir, yo, yo tengo que sobrevivir, tengo que curarme, ¿no? Entonces, esa zona donde hay una lesión en el tejido se desconecta porque tiene que sobrevivir. Y entonces entra en un proceso de utilización masiva de energía, que es lo que Ujú. bioquímicamente pues, se llama glucólisis. Y eso repercute, pues ya da una serie de señales, porque todos los mediadores químicos que se forman mandan una serie de señales. Después, si haya habido una herida y ha habido una pérdida de tejido, el cuerpo hace una regeneración, forma nuevas células para cerrar esa úlcera, para cerrar esa herida. Entonces ahí cambia el perfil otra vez metabólico y Naviau le llama mitocondria en estado cero. Y son pluripotentes. ¿Eh? Ahí, que eso, la etapa esa de proliferación, de crecimiento reparador, la mitocondria lo que hace es o producir energía o producir ladrillos, metabolitos para construir las nuevas células, que eso pasa en el Ujú. cáncer. ¿Eh? Pero no necesariamente la mitocondria está dañada y no necesariamente la mitocondria no responde al oxígeno. Sí que puede responder, ¿eh? Ahí depende, ¿no? Y cuando esa herida o esa lesión, esas células ya han crecido lo suficiente como para regenerar el tejido, lo que tienen que hacer ahora es diferenciarse, reconectarse, establecer otra vez las conexiones con el sistema nervioso y endocrino y especializarse en su función, si es de la mama o si es del sitio o desde el sistema nervioso, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Que el fallo está en las etapas 2. No se termina de curar eso, no se termina de cicatrizar, no se termina de arreglar esa herida y por lo tanto no hay reconexión y no hay diferenciación. En esa diferenciación entraríamos en lo que Naviau llama las mitocondrias de tipo 2, que son ya las mitocondrias que producen la fosforilación oxidativa, que utilizan muy bien el oxígeno, que es lo normal. Volveríamos al estado de salud. Y además queda una memoria en el cuerpo de la lesión que se ha sufrido para hacerse más fuerte ante un tipo de agresión similar. Es decir, si se recupera la salud, el cuerpo sabe, por ese mecanismo que ha seguido, recuperarla mejor. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son que ese ciclo de curación se interrumpa, que no pueda terminar de producirse la curación, que no pueda terminar de producirse la reconexión y que se quede detenido el ciclo celular en esa proliferación incontrolada, en la que probablemente, porque se mantiene todavía el efecto patógeno, es decir, la causa, las causas o las causas, porque puede haber muchas causas, o porque no se hace una vida saludable, ¿no? Y sigue manteniéndose esa desconexión y ese tejido que tiene que seguir creciendo a toda costa porque tiene que sobrevivir, ahí entramos ya en las etapas de malignización. Entonces, resumiendo, Ujú. es decir, tendríamos primero un estímulo patógeno para que se produzca un cáncer, que puede ser un tumor o una úlcera maligna, ¿no? Es decir, para que se produzca tiene que haber un estímulo patógeno. Ya digo, puede ser bioquímico, químico, tóxico, a veces psíquico, psicológico, de estrés Es decir, contenido. desde lo que comemos, a lo que respiramos, al tipo de relaciones que tenemos, al tipo de pensamientos que tenemos, al tipo de emociones que procesamos, todo esto sería todo con lo que nosotros nos relacionamos tanto externa como internamente. ¿Sí? Exactamente. Es decir, hay un Ujú. montón de estímulos que pueden ser salugénicos o patogénicos, ¿no? Eso es lo primero. Normalmente el cuerpo siempre responde con inflamación. La inflamación puede ser una inflamación aguda, clara, que uno se pone mal, con fiebre, con los típicos signos de la inflamación, o no. O puede ser una inflamación ahí crónica, larvada, mantenida, pero ahí se empieza a hacer ya un daño, una desorganización tisular, Ujú. un problema que el cuerpo tiene que reparar, que la mitocondria se tiene que adaptar, que se empiezan a producir metabolitos señalizadores, ¿no? Mm. O sea que Luego, perdóname que te interrumpa, sí, yo es dime, que estoy dime. intentando poner todo lo que tú dices en el lenguaje del oyente. La inflamación, para que todos nos entendamos, puede ser como cuando te notas un ganglio del cuello inflamado, que es muy obvio y es muy evidente, pero luego está la inflamación silenciosa, que es aquella que no muestra signos aparentes, que es la que está comentando María José ahora, pero que se puede estar produciendo
ahí en silencio en todo nuestro cuerpo o en una zona focalizada o determinada. Y ese proceso, precisamente por no ser detectado, por no echárselo en cuenta, continúa avanzando sin que se produzca ningún cambio ni ninguna interrupción en su evolución. Es así, ¿no? Eso sí, efectivamente. Es decir, siempre en todo este ciclo de respuesta celular al estrés, al daño, siempre hay una primera fase de inflamación con un tipo de mitocondria, con un tipo de metabolismo. Luego, después la inflamación tiende a cicatrizar y entonces se va produciendo ahí una fibrosis. Y si eso no termina de cicatrizar, lo que se va a producir es lo que se llama un nicho precanceroso. Es decir, ya hay un daño, hay una desorganización del tejido con inflamación, fibrosis, se empieza ya todo el tejido a reaccionar, no solo la célula de la que luego va a decir, es que es un cáncer de este tipo, del otro, no, también el estroma, también el tejido conjunto, todo lo que rodea ese núcleo de lesión. Es un nicho precanceroso. Y ese nicho precanceroso ya empieza a tener estrategias para escapar del estrés, porque claro, una zona ahí de daño, una zona que no termina de curar, que no termina de cicatrizar, esa zona se vive a sí misma como que amenaza con morir, ¿no? Y lógicamente empieza a desarrollar estrategias de respuesta al estrés, que normalmente ya va a ser pues la proliferación, pues, la invasión, en fin, todas las etapas del cáncer, que primero es una proliferación descontrolada, que después ya empieza a ser una invasión, que después puede ser una invasión a distancia, la metástasis, etcétera, ¿no? Ya todo el proceso de malignización que sabemos desde un cáncer incipiente, un carcinoma in situ, que todavía es, digamos, muy incipiente y no se ha salido de su sitio, aunque abulte un poco, a Uh cuando -huh. ya rompe y entra en la zona que ya no tiene que entrar y se empieza a extender y luego entra en los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos, se forma un ganglio, después entra la sangre, puede mandar células a distancia y reproducir el tumor, que ahí ya pues, en las etapas de la metástasis pues sería la más grave, ¿no? Ujú. O sea que se podría decir, en términos, si estuviéramos hablando del guión de una película, que al final el cáncer no deja de ser aquel elemento, aquel protagonista que tiene que luchar literalmente por su supervivencia y por su vida, que todo lo que está haciendo, aunque cause mucho daño a su alrededor, es intentar sobrevivir él mismo a toda costa, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, ¿no? ¿Es así? Es así, claro, pero fíjate que para eso se ha tenido que producir una desconexión, porque Claro. normalmente, claro, las células, y eso lo explicaba lo que el vídeo que se ha publicado Pepe, ¿no? Sobre Levin, cómo las células, y eso lo sabemos, están conectadas de forma paracrina, es decir, ellas mismas producen una serie de sustancias que le dicen a la de al lado, oye, este es tu territorio, este es el mío, tal, y todas juntas saben que cuando están juntas y conectadas, pues saben que tienen una Ujú. función. Por ejemplo, las células del hígado saben que tienen que producir bilis, que tienen que desintoxicar, es decir, tienen una función cuando están conectadas. Pero cuando Claro, una zona lesionada no puede cumplir esa función, se desconecta. ¿Para qué? Para sobrevivir, es evidente, para claro. sobrevivir. Y ya no entiende de somos un órgano, sino yo soy aquí una porción de un tejido que está muy mal y que tiene que sobrevivir a toda costa. Claro. Entonces, pero bueno, eso lo bueno que tiene de saber o entender, un poco entender este proceso, es que tiene que haber lógicamente unos puntos claves de conexión o de desconexión, que Claro. además están mediados eléctricamente, y por ahí da la cuestión de la bioelectricidad y de todos esos tratamientos físicos que son interesantes, pero también bioquímica y metabólicamente, es decir, hay unos metabolitos, unas sustancias que en un momento determinado mandan estas señales o no, señales de desconexión o señales de reconexión. Y entonces, Ujú. saber todo esto y ver en qué punto se puede actuar, pues es Claro. interesante, claro. Claro, es que fíjate, siguiendo con la analogía de la película que me parece muy interesante, es como decir que el criminal, el asesino, el psicópata, el ladrón no nace criminal, ni psicópata, ni asesino, se hace. Y de la misma manera que se ha convertido, se puede reconvertir. ¿Cuántos casos ha habido de personas, incluso de santos, de eminencias, que han sido conversos precisamente en el arrepentimiento y en haber visto que habían hecho mucho daño y que se habían desviado de un camino, digamos, sano y han sabido reconducir su vida? Entonces, de ahí también lo importante de lanzar el mensaje de que igual que hay una parte de nuestro cuerpo que puede actuar a consecuencia de todo lo que has explicado también, como por vía libre y buscando su supervivencia, aunque cause ese daño, también se puede reconducir y se puede reconvertir a un estado primigenio, digamos, en el que su funcionamiento sea normal, coherente y armonioso con el resto del organismo, ¿no? Claro, efectivamente. Eso sería un poco, pues, toda la idea que
que queremos lanzar de lo que es un cáncer, ¿no? De lo que es un cáncer es un proceso, es un sistema, es un problema de organización que, como tal, es dinámico y está además en interacción no solo con el organismo, sino también con el medio externo. Y por lo tanto se puede influir en él tanto desde el organismo, por eso es importante tener que el organismo esté bien. Ya veremos, el Ujú, organismo no solo a nivel físico, fisiológico, sino también psicológico y espiritual. Y ujú. el medio también con el que nos relacionamos y todo lo que introducimos en nuestro cuerpo. Muy bien. Pues si te parece, a mí me gustaría empezar desde el punto de vista un poco del recorrido que tiene que atravesar una persona desde el momento en que le dicen, oiga, siéntese, le tengo que dar una mala noticia, lo que le hemos encontrado es un cáncer. Ese momento, yo lo puedo decir porque yo lo he vivido, es de alto impacto. Incluso yendo preparado, yendo concienciado, incluso siendo la persona más tranquila o menos. O sea, tú lo puedes vivir como un puñetazo que te tumba o como un pellizquito que no te deja estar cómodo, pero ese sobresalto, digamos, te lo llevas, ese susto te lo llevas. Entonces, a partir de aquí, muchas de las personas, es verdad que el sistema está montado de una manera, por lo menos nuestro sistema sanitario, estoy hablando del español, de lo que yo conozco y de lo que otras personas con las que me relaciono en estos temas me comentan, ¿no? Está preparado para actuar con tanta premura y con tanta inmediatez que no suelen dar ni siquiera tiempo a la persona a procesar ni el diagnóstico, ni las opciones, ni reconsiderar, ni hacer preguntas, ni nada. Es como le hemos diagnosticado esto, estas son las opciones, este es el tratamiento propuesto, tiene usted hora para empezar a lo que sea, tal, tal, tal. Esto es un poco cómo funciona. Por una parte se agradece porque lógicamente para muchas personas y en determinados estadios sabemos que el factor tiempo puede ser determinante, no todo el mundo cuenta con un tiempo indefinido o más largo, pero por la otra sí que es verdad que muchas personas entran en un colapso donde de repente la tierra bajo sus pies desaparece y sienten que están cayendo en un vacío infinito, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, esta primera fase de abordaje de me han dado un diagnóstico y ahora qué hago, si es que alguien se hace esa pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo crees que debería hacérsela o enfocársela o qué pasos, en fin, qué crees que debería hacer alguien en esos momentos? Pues yo creo que tú has dado una clave muy importante, es decir, calma, ¿no? Es decir, lógica, es lógico, es decir, es lógico que eso es un impacto que después iremos hablando de algunas cosas y veremos cómo el estrés es un enemigo muy grande en el cáncer y es un estrés inevitable porque a ver, a nadie le gusta oír ese Mm, diagnóstico, ¿no? Pero efectivamente hay que tener calma y entonces plantearse, yo lo que haría sería ver, desde luego yo creo que nunca se debe dejar el control personal porque al final nuestra vida es nuestra, nuestra salud y nuestra enfermedad son nuestros y en mi opinión nunca se puede perder ese control ni ceder completamente a nadie, por muy paternalista que sea el sistema, ceder ese ujú, autocontrol final, esa decisión final. Pero en cualquier caso, todo el mundo no es igual. Algunas personas pueden estar más claro. capacitadas, otras personas pueden tener más conocimiento y otros pues no tienen por qué tener ninguno y lógicamente se sienten desamparados. Incluso si no tienen apoyo familiar, todavía peor, ¿no? Porque si tienen pareja, hijos, padres, lo que sea, que te ayuden y que no pierdan la calma, pues eso va a ser muy, 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 muy bueno, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, pero hay que pararse necesariamente, hay que reflexionar, hay que reflexionar. No digo empezar a buscar posibles orígenes, bueno, eso lo Mm, podemos mm, dejar para después, pero sí plantear qué puedo hacer, qué opciones tengo. claro. Lógicamente las que te ofrezca tu oncólogo, bien, pues vamos a ver qué clase de oncólogo es, pero también tener en cuenta que existe ya una oncología integrativa muy bien fundamentada y muy bien organizada. Y Ujú, hay que ver si, lógicamente, tú no tienes suficientes conocimientos o no quieres o no puedes tomar el control total de cómo va a ser tu tratamiento, por la razón obvia de que no tienes conocimiento suficiente, es conveniente confiar en un oncólogo, pero a ver en qué oncólogo. claro. Entonces, claro, lo primero que yo le plantearía al oncólogo que me hace el diagnóstico ¿es usted abierto a que compatibilicemos tratamientos convencionales con otro tipo de adyuvantes o con otro tipo de tratamientos complementarios? ¿Cómo vamos a utilizar la quimioterapia o la opción que me propongan?
la vamos a utilizar en dosis masivas, que a ver cómo eso va a afectar a mi organismo, la podemos utilizar en dosis bajitas, en dosis metronómicas, que también tienen un efecto. Entonces, ver un poco cómo es el oncólogo. Y desde luego, si el oncólogo es cerrado, eso no me va a ayudar. Si el oncólogo te dice, Ujú. usted no sabe nada, yo soy el que sé, esto es así, esto es así, ese no te va a ayudar. Ese oncólogo yo huiría como Ujú. la peste. Y si puedo encontrar una clínica de oncología integrativa, tengo medios, porque no necesariamente todos los tratamientos son carísimos, pues iría a ver Claro. un oncólogo integrativo, iría a Ujú. verlo y vería a ver qué opciones me ofrece. Y si es que no puedo hacer eso o no tengo medios, pues entonces pedir un cambio de oncólogo hasta encontrar uno en la seguridad social o en mi sistema de salud que sea un poco abierto, porque desde luego, mediante los tratamientos convencionales, podemos sí mantener, alargar un poquito la vida, tal, pero ¿a costa de qué? Es Claro. decir, generalmente casi todos los tratamientos convencionales tienen muchísimos efectos secundarios, si no se hacen además acompañados de dieta y otras cosas, pues son a veces devastadores, terminan con el organismo y ya hemos dicho que si el tumor al final se desconecta y se convierte en un parásito, no podemos debilitar el organismo. Si el organismo se debilita y se destruye intentando destruir el tumor, pues apaga y Claro. vámonos, Apaga y vámonos. apaga y Sí, vámonos. sí. Claro, entonces Mm. tenemos que, bien, vale, sí, tendremos que atacar al tumor, pues también en función de qué etapa esté, pero el organismo ese hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo, también a nivel psicológico, por lo que tú acabas de decir, es que es un impacto. Totalmente. Sí. Entonces, Ujú. necesitamos un poquito de calma y necesitamos elegir, tomar opciones. Entonces, después de esas opciones, pues yo digo, si podemos asumir el control, si tenemos capacidad personal de asumir el control, bien, si no, ¿vale? Confiamos en una persona que lleve, Delegamos o buscamos apoyo, exacto, compañía, guía. delegamos, Claro. eso, exactamente. Y entonces, a pesar de que deleguemos en un oncólogo fiable, lo que sea, yo seguiría buscando información porque hay mucha Ujú. información, pero información fiable, porque también sabemos, tú y yo sabemos perfectamente cómo a veces las personas en esa histeria, ¿no? Pues se ponen a mirar en Internet, a mirar por todos lados y luego nos dicen los oficialistas, Internet no se puede mirar. Oiga, en Internet hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Mm. Mm. ¿Cuál es el problema? Pues también sabemos que después del COVID han salido un montón de divulgadores, que yo no voy a juzgar su intención o no, pero que están confundiendo mucho, a mi modo de ver, por dos razones. Una, primera, porque no se puede pasar de la noche a la mañana de ser un oficialista a ser un alternativo. Pues falta experiencia. Entonces, a lo mejor hay médicos que con muy buena voluntad están intentando, están aplicando, hay tratamientos y tal, pero no tienen experiencia porque 4 o 5 años no se tiene experiencia de tratamiento, no se tiene. Ujú. Y luego, por otra parte, también yo desconfiaría de aquellas personas que dicen disparates. A lo mejor se mezclan verdades con mentiras, pero se dicen disparates como, por ejemplo, las vacunas tienen grafeno, las nanopartículas lipídicas son un pegamento que nos pega el grafeno a las neuronas y viridiza. Hay nanotecnología, todos esos disparates. Si una persona pretende a mí tratarme diciendo esos disparates, no me parece fiable. Y una Claro, pero persona aquí que María mitifica de José, esa forma, yo no me la creo, no me puedo creer, aunque diga algunas cosas y ofrezca sí. algunas cosas que puedan ser interesantes, pero por favor, esa persona no tiene discernimiento, esa persona a mí no me podría ayudar, no creo Claro, que pero pueda aquí, ayudar. aquí, aquí te tengo que parar porque donde tenemos que ir es al discernimiento final de quién recibe esos mensajes. Es decir, quien lo recibe no tiene capacidad porque le falta el conocimiento y no se va a poner a hacer una carrera ni a estudiar, ni además, que está muy bien si lo quieres hacer. Pero te lo digo porque cuando, o sea, uno puede morir en el intento de organizar este puzzle, porque hay tantísima información que lo difícil es discernir la que es coherente, la que es fiable, la que es probada, la que es segura, la que por lo menos no me va a hacer daño, de la que no. Entonces, cuando uno busca guías o personas en las que delegar o en las que apoyarse para, pues para que le acompañen en este recorrido, lógicamente uno busca a alguien de su confianza, pero tú no sabes de buenas a primeras qué es lo que mueve a esa persona. Igual que tú no sabes si tu oncólogo te está recomendando que entres en un estudio y es que tiene conflictos de intereses con la farmacéutica que lo promociona. Me explico, hay muchas cosas que a la persona final, a quien lo padece en sus carnes, que es el más afectado, le faltan elementos y a veces se entra en un caos
que al final se produce una parálisis por análisis. O sea, tengo tanto que procesar, tanto que aprender y tanto, y no sé ni siquiera cómo conjugarlo, qué hago con esto, qué hago con lo otro, cómo meto esto, que la gente se acobarda todavía más, se ve sobrecogida, sobrepasada. Entonces, a mí me gustaría quizá que en este primer aspecto nos centráramos en aquellas cosas que sabemos que sí o sí mal no le pueden hacer a nadie. Es como decir, el agua bebida razonablemente no va a matar a nadie. Vamos a ver qué tipo de agua, qué calidad. ¿Me entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, En esas yo te entiendo cosas, perfectamente, pero de todas formas yo ese mensaje lo quiero mandar. Lo quiero mandar perfecto. porque sabemos, y lo sabemos perfectamente, de determinadas personas que además han fallecido y han fallecido después de seguir unos consejos disparatados. Entonces, claro, por eso digo, si uno no tiene capacidad de organizar todo ese puzzle, que no tiene por qué, no tiene por qué tener esa capacidad, porque hay pocas personas que lo tienen o les faltan conocimientos, lo cual es lógico, pues por eso yo aconsejo que vaya a un oncólogo que sea razonable, bien dentro del sistema, que sea abierto, un oncólogo del sistema que sea abierto, ese normalmente va a ser razonable. Y los mitos y los disparates no los va a aceptar. O a una oncología integrativa que normalmente sea también calificada, esté de tiempos, tenga experiencia, tenga casos y le ofrezca una información fiable y que no se ponga a buscar en Internet a los líderes que han surgido después del COVID que no tienen experiencia ni conocimientos y que mitifican mucho. Y por eso he dicho esas cosas concretamente y las quiero decir y las quiero remarcar, porque cuando una persona dice que, por ejemplo, se puede limpiar el grafeno de las vacunas con imanes o con determinados aparatos o tal, esa persona no es fiable. No te fíes de lo que diga, no te puedes fiar, sea por más buena voluntad que tenga y por más buena persona que sea. Esa persona no tiene discernimiento y tú no te puedes poner en sus manos. Por eso quiero lanzar ese mensaje. Cuando busquemos, que yo aconsejo que a pesar de que uno se ponga en manos de un oncólogo razonable, también pueda buscar información, pues que determinados disparates, determinados mitos, aunque no tenga elementos para saber si son verdad o son mentiras, son tan raros y son tan exagerados que no ofrecen fiabilidad. Yo ya digo Ujú. que son mentiras, pero en cualquier caso no tienen por qué creerme a mí tampoco. Pero por favor, seamos un poco sensatos y razonables y centrémonos en las cosas que son razonablemente racionales. Entonces, por eso digo, cuidado con la información. Eso me parece muy importante. Y luego, por supuesto, hay que introducir cambios. Es decir, si hemos llegado a una situación de patogénesis, a una situación en la que se está produciendo un problema que, como hemos dicho, es dinámico, pues si no hacemos cambios hacia el sentido de la salud, lógicamente no vamos a poder revertir esto. Déjame aclarar una cosa porque viene repitiendo mucho dinámico y como tú y yo hablamos tanto y yo ya te sé leer y sé lo que yo vuelvo a traducir para quien nos oiga. Perdón, no estoy tratando a nadie de tonto, pero sé que a veces la mente se omnibula y hay cosas que no quedan muy claras. Entonces, cuando María José está hablando de que es un proceso dinámico, significa que no es estático, que no es que sea eso inamovible, palabra de Dios y ya está. O sea, tienes cáncer, te vas a morir con el cáncer. No, es un proceso que puede variar, evolucionar, involucionar, es decir, que no está escrito nada ni sentenciado nada. Eso es el dinamismo, ¿sí? Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que como está en movimiento, como es un proceso que está en movimiento, pues tenemos que hacer movimientos hacia la salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos movimientos? Bueno, pues ahí, por ejemplo, no sé por dónde quieres que empecemos, porque hay tantas cosas. Hay una base, ¿no? Hay una base y es Mm. el organismo, hay que fortalecerlo. Es decir, vamos a considerar, yo prefiero considerar a partir de ahora el tumor como un parásito. Cuidado, que no estoy diciendo que el tumor, el cáncer sean parásitos, ni huevos de parásitos, ni eso, que también son cosas pues, irracionales, ¿no? No, pero sí se comporta como un parásito del organismo, porque como tiene que sobrevivir a toda costa, Ujú. todo lo que no es ese tumor, todo lo que no es ese cáncer, es el exterior. Es algo de lo que yo puedo sacar energía y nutrientes, pero que yo no tengo por qué favorecerlo ni ayudarle, ¿no? Es decir, yo tengo que sobrevivir a costa de lo que tengo, de lo que puedo sacar de a mi alrededor, y a mi alrededor es, pues eso, energía y nutrientes. Entonces, claro, como eso es así, si hay mucha energía y muchos nutrientes para todos, pues habrá para el cáncer y habrá para el cuerpo, pero si lo que hacemos es por matar el tumor, matar el cuerpo, pues ahí no vamos bien, ¿no? Entonces vamos Claro. a intentar mantener el organismo en las mejores condiciones. ¿Y cuál es eso? Pues son las cosas. La alimentación, si quieres, la dejamos porque eso es muy específico, ¿no? Porque, claro, hay que intentar al tumor privarlo de recursos sin matar de hambre al cuerpo.
pero lo que sí sabemos que es imprescindible, como es los ritmos circadianos. Es decir, en una actividad de salud, pues la persona durante el día tiene actividad, tanto física como mental, como tal, y durante el tiempo de reposo, el sueño, pues tiene que dormir bien. Entonces, esos ritmos circadianos es importantísimo recuperarlos. Si la persona puede estar en un ambiente natural donde pueda tener contacto con la naturaleza, mucho mejor. Si no puede, porque vive en una ciudad y en un piso, pues también buscar momentos de poder salir a un parque o de poder salir a la naturaleza. Pero en cualquier caso, ritmo importantísimo. Durante el día, actividad física. La actividad física es imprescindible porque además ya se sabe perfectamente que el ejercicio físico genera también una serie de mediadores, una serie de informaciones, ¿no? Que eso van a intentar llegar también al tumor a decirle, oye, que los nutrientes los necesito yo, ¿no? Los recursos los necesito yo. Y también actividad mental, claro que sí, actividad mental sin estrés. Claro, dicho esto es muy fácil, luego hacerlo es Ujú, más complicado, ¿no? Pero claro. hay que intentarlo, y si uno puede aislarse, si uno puede dejar el trabajo y ponerse un poco pues a reflexionar, a meditar, a escuchar música, a calmarse, a intentar ver cuál es el problema también psicológico o psicoespiritual que tiene. Eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hay Ujú, personas, hay ujú. veces, pues eso, que cuando tienes un rencor, cuando tienes una tal, cuando tienes una pugna, cuando tienes una historia que te están fastidiando, si eso no se arregla, si Sí, eso no sí. se sana, complicado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tumores se producen por conflictos, eso es la psicosomática, tiene su sentido, pero no es la única causa, ni tampoco con psicosomática Hammer Se incluido, soluciona. vamos a solucionar el cáncer. Algunos casos puede que sí, pero decir, es que si yo encuentro el conflicto biológico, no, porque también sabemos de terapeutas que le han dicho a los padres, tú no hagas nada, tú no te vas a controlar el conflicto biológico y con eso te curas. Cuidado, cuidado. Ese es otro de los mitos y ese es otro de los errores los que no podemos caer. Que estoy diciendo yo que no, si se puede investigar, se debe investigar, pero de ahí a que si no tiene por qué haber un conflicto necesariamente, no tiene porque hay otros factores, que ese marco abierto de la carcinogénesis nos indica que puede haber muy distintos factores que puedan influir en esa lesión primordial que luego se convierte en un nicho precanceroso. No, y no todos son conflictos biológicos. Entonces, cuidado Ujú. con eso, ¿no? Y entonces, cuando eso, intentar, ya te digo, hacer una vida lo más equilibrada posible y lo más de acuerdo con los ritmos de la naturaleza. Y luego ya vamos a cosas concretas que van a ser fundamental la alimentación, fundamental el agua que se tome, fundamental el ejercicio que se haga y fundamental algunos nutrientes de los que posiblemente la persona, Clave. claro, Ande cojita, claro. ande. Vale, déjame que meta yo aquí cucharada. Desde mi experiencia, una de las cosas que considero que son más sensatas que cualquier persona puede hacer en esta fase inicial es pararse un momento, pararse, ¿eh? O sea, sencillamente una pausa, una respiración profunda y todos empezamos a pensar muy rápidamente en qué puedo hacer. Esa es la pregunta más recurrente, ¿no? Ostras, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer al respecto? Pero somos muy pocos los que nos preguntamos qué tengo que dejar de hacer o qué puedo dejar de hacer, porque hay muchas veces que no es que no tengas que hacer nuevas cosas, es que sencillamente dejando de hacer muchas de las que ya haces, ya tienes medio camino hecho, ¿vale? Si vemos la enfermedad de cualquier tipo, como que te has desviado de un camino, o sea, tú ibas por una autopista conduciendo y todo era maravilloso y de repente te encuentras en un camino de cabras y sin salida con un desprendimiento de rocas que te impiden avanzar, ¿no? Bueno, pues si ese no es el camino, no te queda otra que volver sobre tus pasos y no es perder el tiempo y no, es recuperar la vía o el sendero, si no el principal, pues oye, una carretera secundaria o lo que sea que te permita continuar avanzando sin quedarte en ese bloqueo, sin quedarte condenado a un lugar sin salida, a la muerte, a un final. ¿Me explico? Entonces, plantearnos a veces ¿qué podría dejar de hacer en mi vida? Por ejemplo, si soy del que me levanto y lo primero que hago ¿es el café lo mejor por la mañana? ¿Es el cigarro a lo mejor después de comer? ¿Es el trasnochar los fines de semana? ¿O es el estrés que tengo que me voy a la cama pensando en el trabajo y me levanto con el trabajo? ¿O es el, me explico,
poner todas esas cosas encima de la mesa, aparte de que nos van a dar muchas señalizaciones de cosas que a lo mejor uno sobresee y no cae en la cuenta de que te están afectando en tu vida, pero te están afectando y más cuando son reincidentes y constantes y como las hemos cronificado, esa mirada es necesaria, porque eliminando parte de lo que no debería de estar ya hemos avanzado mucho y a partir de aquí sí que se puede modificar y adaptar lo que sí podemos incorporar como nuevo o como más provechoso o como más ventajoso, porque comer vamos a comer todos y a todas las horas del día, pero ¿qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿De qué calidad es lo que comemos? ¿Cómo lo combinamos? Y aquí es donde ya, si te apetece, continúas. Gracias. Perdón, pero es que lo tenía que decir, ¿eh? Claro, claro, eso es así, efectivamente. Claro, la alimentación es un pilar básico. Entonces, pues se ha hablado muchísimo a raíz del efecto Barbour y todo el concepto metabólico, pues hay que controlar la glucosa y hay que entrar en cetogénesis. No necesariamente, porque se está cada vez estudiando más los tumores y unos son más glucolíticos y otros son menos y algo se hace fosforilación, en fin. Eso es complicado. Lo que sí es cierto es que la alimentación tiene que ser, como tú dices, de calidad, orgánica, de la mejor calidad, se coma lo que se coma, y además tiene que ser hipocalórica e hipoproteica. Eso es fundamental. Es decir, no podemos inflarnos a comer, ¿no? Tiene que ser 900, 1200 calorías máximo, dependiendo del tamaño corporal. En fin, hay que comer poquito. Y también hipoproteica, porque el tumor tiene que crecer, necesita proteínas, ¿no? Necesita glucosa, glutamina, metionina, en fin. Eso no podemos dejar de comer proteínas porque las proteínas están prácticamente en todo, pero la carne no es lo mejor. No quiere decir que no se pueda comer productos animales, claro que sí se pueden comer, pero principalmente lo que no se come, es decir, los productos que tienen colágeno, el hígado y pues eso, las Las partes, vísceras, el tuétano, claro, los cartílagos, todas esas. pues eso era importante esto, ¿no? Entonces, la idea es hipocalórica, hipoproteica, orgánica y de calidad. Y luego, si podemos empezar, cuando vayamos a empezar el tratamiento, no necesariamente cuando te han dicho el diagnóstico ya te pones loco, ¿no? Cuando te han dicho el diagnóstico y tal, empieza a buscar los alimentos de calidad, a ver qué es lo que comes mal, si comes comida basura, dejarla, empezar, ¿no? A plantearte una dieta. Hay también información que se puede encontrar y posiblemente en las clínicas de oncología metabólica te lo digan, porque la oncología convencional no tiene en Mm. cuenta la alimentación. ¿No? No la tiene en cuenta y eso es un gran error. Es un gran error porque se sabe perfectamente que el tumor es muy dependiente de glucosa, de glutamina, ¿no? Entonces eso hay que restringirlo lo más posible. Y cuando se empiece el tratamiento al tumor, que también eso hay que hacerlo, ¿no? Porque empezamos a remodelar nuestra vida, entrar en ciclos de salud, es decir, a buscar cosas que sean saludables para el organismo, pero luego depende también en qué estado esté el tumor. A veces eso, si es incipiente, es suficiente, pero cuando es un tumor muy avanzado, eso solo no va a ser suficiente. Entonces hay que atacarle al tumor también, porque es un parásito que hay que intentar quitar de en medio. Pero ahí, cuando se vaya a empezar ese tratamiento, es importante hacer un ayuno. Y si se va a hacer tratamiento convencional de quimioterapia, radioterapia, es imprescindible ir en ayunas, habiendo hecho un ayuno previo lo más largo posible, a ser posible de 3 días. Eso se tolera perfectamente y es más, yo aconsejaría a todo el mundo que esté sano que lo haga de vez en cuando, pues para flexibilidad metabólica y para depurar y para generar mitocondrias nuevas. Y es imprescindible también cuando se va a recibir un tratamiento oxidativo agresivo, como es la quimioterapia, porque va a hacer que las células sanas no sufran tanto y que sufran más las células tumorales, las células cancerígenas. Pero ya digo, lo importante, ¿hay que hacer una dieta cetogénica o no? Dependiendo, porque es que yo cada vez que leo más, cada vez veo que el tumor es más flexible, tiene más capacidad de adaptarse, tiene más capacidad de tener nutrientes. Y lo último que he leído es cómo las células, los macrófagos asociados al tumor, es decir, células del sistema inmune que favorecen el tumor, se nutren de lípidos, se nutren de grasa. Con lo cual, la dieta cetogénica pura, pues no sabemos hasta qué A punto. ver, Sí es cierto, no, digo que sí es cierto que hay experiencia de que va mejor, por supuesto, con una claro. dieta con hidratos, esa no, es decir, quitar el azúcar y los cereales y el exceso de hidratos, eso hay que quitarlo sin ninguna duda. Pero Mm, luego, pues ya, en función de cada cual, ver qué es lo que mejor le va, siempre que sea ujú. hipocalórica y hipoproteica, ¿no? A ver, un par de aclaraciones al respecto cuando decías que
que el cáncer se alimenta de glucosa, claro, todos asociamos la glucosa a los azúcares, pero no única y exclusivamente a los azúcares. Los carbohidratos también en su proceso de metabolización se convierten en azúcares, se sintetizan en azúcares en el cuerpo. Eso por una parte. Por la otra, para quien no conozca o no esté familiarizado exactamente con lo que es la dieta cetogénica, puede resumirlo en un párrafo sin entrar en detalles. ¿Qué es, de dónde viene y cuáles se considera que son sus beneficios y por qué se está aplicando tanto últimamente en procesos sobre todo de enfermedades? A ver, la dieta cetogénica, ahora explico lo que es antiinflamatoria. Eso está clarísimo, ¿no? Es decir, la alimentación basada en grasas de calidad, ¿eh? Grasas de calidad, tanto vegetales como animales, porque las grasas Ujú. vegetales malas, los aceites hidrogenados, los aceites de semilla, todo eso, más si se calientan y se Porquería. utilizan para freír, eso es lo peor, ¿eh? Y la grasa animal, si es de un animal sano, no tiene por qué ser mala, ¿no? Aunque sea saturada, tanto le digo, grasas saturadas no Ujú. necesariamente son malas, siempre que haya un balance y un equilibrio. Entonces, la alimentación basada en grasas, cuando la mayoría de las calorías las proporcionan las grasas, se sabe que es antiinflamatoria. El perfil mitocondrial, el perfil inmune es antiinflamatorio. Claro, esa antiinflamación en cáncer puede ser muy útil. ¿Eh? Puede ser muy útil porque generalmente ya hemos dicho que todo cáncer empieza con una inflamación Ujú. sostenida. Entonces, ¿en qué se basa? Pues se basa en quitar las fuentes principales de glucosa, como son los azúcares, pero como tú has dicho también muy bien, son también los cereales, incluso las legumbres, todo lo que tenga almidón, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso al final en su metabolismo se va a convertir en glucosa. ¿Las células del cuerpo necesitan glucosa? Sí, pero pueden funcionar con otros combustibles, como son los derivados de la grasa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son el metabolito final de la grasa y de ahí que se llame dieta cetogénica, porque cuando la mayoría de las calorías las proporciona la grasa y no la glucosa, pues se van a producir cuerpos cetónicos. Y de los cuerpos cetónicos también se pueden nutrir las células. ¿M? Pero Ujú. las células tumorales, pues los cuerpos cetónicos como que no les gustan tanto, les gusta más la glucosa porque necesitan grandísimas cantidades para su proceso metabólico, aunque los ácidos grasos sí que también los utilizan, ¿no? De ahí que, por eso digo que también hay que ver cuál es la dieta que le va bien a uno, pero indudablemente cereales, azúcar y todo esto, eso hay que quitarlo. Eso hay que quitarlo. Esto equivaldría en la dieta a matar de hambre, entre comillas, a lo que sería el cáncer, nutriendo, continuando alimentando a lo que sería el organismo y el cuerpo. Es decir, si el cáncer fundamentalmente se alimenta de ciertos elementos, pues restringirlos al máximo, ¿eh? Mientras que al cuerpo se le está dotando de los recursos y de la energía adecuados para que continúe adelante, ¿no? Claro, pero eso no es tan sencillo porque como el cáncer, como buen parásito que es, se adapta. Y entonces Claro. quiere que sobrevivir y se adapta a A todo. ver, Que ¿es tú le listo? quitas el azúcar, se adaptará a la grasa. Que le quites. Lo que pasa es que tienen menos flexibilidad metabólica y tienen menos capacidad de. Entonces, siempre cuando hacemos cambios, cuando hacemos cosas un poquito drásticas, cuando hacemos un ayuno, sale más perjudicado. El cáncer sale más perjudicado que el organismo. De ahí que la dieta sea tan importante y Claro, modular. porque en los ayunos que has mencionado antes, ¿qué es lo que ocurre también cuando estás más de X horas ayunando? ¿Qué ocurre con el cuerpo? Claro, se gasta después de aproximadamente un día, se gastan las reservas de glucógeno, que es lo que proporciona glucosa cuando no comemos, ¿no? Entonces, después de eso, ya el cuerpo no tiene más remedio que empezar a utilizar ácidos grasos y empezar a producir cuerpos cetónicos. Y entonces, como he dicho que eso es muy antiinflamatorio, eso supone un perfil, fuerza a las mitocondrias y al sistema inmune a entrar en un perfil muy antiinflamatorio. Cualquier estímulo inflamatorio que hagamos, como puede ser la quimioterapia, la va a resistir mucho mejor. ¿Sabes? Y al mismo tiempo, el cáncer, que es muy dependiente de esos alimentos, pues se va a quedar desnutrido, se va a quedar un poco pobrecico y va a ser mejor atacado por el tratamiento que se haga, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, pues hemos hablado un poquito así por encima de lo que sería la alimentación. Hay diferentes fórmulas, hay muchas fórmulas. Yo voy a recordar lo que he dicho antes, ¿no? Y es que si hemos seguido un camino en nuestra vida X que nos ha llevado a estar donde estemos, lo sensato es deshacer nuestros pasos e introducir pequeños cambios. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando obtuve este diagnóstico y cuando me planteé las posibles opciones o lo que hacer o qué incorporar en mi vida, una de las inversiones mayores que yo hice fue comprarme un extractor de jugos de prensado en frío de presión lenta que funcionan por eso, por compresión. Em,
y yo cada día de mi vida, eh, sobre todo los primeros meses, estuve viviendo básicamente pues con infinidad de combinados de zumos, o sea, era como comer a grandes dosis verduras de muy buena calidad además que obtenía, pero condensada, pues claro, yo no podía estar todo el día como una vaca dándole que te pego, que si coles, que si esto, que si lo otro, pues tú lo haces en un vasito, te haces como tu gazpacho, entre comillas, y te lo tomas. Y la verdad es que eso también es un poco la base de la terapia Gerson, que está más basada en el ámbito vegetal, ¿no? Que en el mundo animal o graso o de las grasas. Pero bueno, que está ahí es una muy buena opción para, digamos, reequilibrar, desintoxicar y ayudar al cuerpo a que esté, digamos, en el estado más óptimo posible dentro de lo que está. Ojo, cuidado, porque hay personas que empiezan a hacer esto con tanto énfasis, empiezan con los ayunos, empiezan con el cambio de alimentación y tal, y de repente entran en lo que se llama una caquexia, que es que se quedan literalmente desnutridos y en los huesos, y el cuerpo necesita energía. O sea, es lo que decía María José antes, para acabar con el cáncer no puede ser que acabes contigo en el proceso. Entonces, si esto puede ser asesorado o acompañado por un nutricionista, por alguien de tu confianza, por tu oncólogo o por quien tengas a tu alrededor, maravilloso. Si no, que nadie se agobie con esto, porque es que opciones, fórmulas, dietas, libros, información hay a patadas. Lo difícil es encontrar aquella que sobre todo tú puedas llevar a cabo, porque si no ya entramos en la culpabilidad de debería de hacer, pero no puedo, tengo que hacer, pero estoy limitado, y hay de todo y para todos los bolsillos. No es tan difícil ni es tan complicado, requiere cambiar hábitos, nada más, ¿vale? Claro, lo que pasa es que sí que quiero insistir en una cosa, o en un par de cosas. Una de ellas es que todos esos, por supuesto, todos los fitoquímicos que tienen las verduras de calidad orgánica, todo eso en general ayudan. Pero también es verdad que un cáncer, cuando no es muy agresivo, y también dependiendo de qué tipo de cáncer, porque sí es verdad que aunque metabólicamente hay una serie de cosas comunes en todos los cánceres, también tienen sus particularidades. Entonces, unos son más dependientes de antioxidantes y otros de oxidantes. Claro. Entonces, en un cáncer incipiente, que no es muy agresivo, en general le van a venir bien pues todas las vitaminas, incluso para prevenir el cáncer, pues todos los antioxidantes. En un cáncer inicial, por ejemplo, terapias oxidativas, como el CDS, también puede ser interesante, pero en un cáncer avanzado depende. En un cáncer avanzado pueden no ser en absoluto útiles, ni los antioxidantes ni los oxidantes. Por supuesto, los antioxidantes con la quimioterapia no van bien. Los antioxidantes Ujú. con la metformina, que es un fármaco reposicionado que se utiliza mucho para controlar los problemas con la glucosa, tampoco van bien. Y los oxidantes depende del tumor, tampoco depende y depende de la fase. En las fases iniciales generalmente sí van bien, en casi todos, pero en fases avanzadas pueden no ir bien. Sí que se ha demostrado, y eso está publicado, que ayudan mucho en las leucemias agudas, en los Ujú. linfomas también, y en el cáncer de mama triple negativo. El cáncer que responde a hormonas, en ese, cuidado, ¿no? Lo digo Ya, porque también conocemos casos de personas que empezaron con el CDS, cuando tal, les fue bien al principio, pero luego hubo una recidiva y entonces, claro, claro, se asustaron. Y eso pasa, ¿no? Cuando se empieza a seguir un plan y va bien, pero luego hay una recidiva, una recaída o lo que sea, entonces la persona ya pierde mucho más el control, entonces se deja a lo mejor la alimentación, entonces como con una persona que conocemos se come una tableta de chocolate con azúcar al día, porque ya, claro, ya digamos que psicológicamente está un poquito más claro. descontrolada. Eso es importante, por eso digo que una clínica de oncología seria, donde todas estén al día en todo lo que va saliendo y tal, yo lo considero casi imprescindible, Ujú. porque cada vez se van sabiendo más cosas y cada vez vamos viendo más. Ahora, pues, si quieres, podemos entrar un poco en las terapias, aunque efectivamente, como tú has dicho, hay cantidad de combinaciones y Mm. si se ven casos de remisiones publicados, pues han sido algunos con poquita cosa, con poquita Ujú. cosa. Otros a veces incluso con una reprogramación mental y psicológica Mm. también. Mm. Y algunos pues con tratamiento convencional combinado con algunas otras cosas. Sí, Y sí. los casos, entonces la cuestión es sacar unas conclusiones generales que puedan valer para todos. Y eso es muy difícil.
En mi Claro. opinión, en mi opinión, ahora mismo para mí, ya digo, puedo estar equivocada, pero por lo que yo he leído, por lo que veo, ahora mismo para mí el mejor tratamiento en general para casi todos los cánceres son los antiparasitarios. Por supuesto, combinados con alguna otra cosa. Pero, Mm, y parece ser, por lo que sabemos y por lo que comentan personas, no son compatibles con terapias oxidativas. Parece que mm, no van bien, ni siquiera con la vitamina mm, C alta dosis, que vuelve a ser una terapia oxidativa y que no va bien en todos los claro. cánceres. Entonces, pues eso, cuando decimos ya, bueno, ya hemos puesto el plan, tenemos el plan, estoy haciendo cambios en mi vida, llevo una vida, intento llevar una vida sin estrés, natural, respetando los ciclos, hago ejercicio físico, llevo una alimentación adecuada, ahora voy a atacar al tumor. Claro. ¿Cómo? Pues eso, ahí yo ya me... Aquí, aquí un inciso, porque igual que has hablado del tema de los oxidantes, antioxidantes, y cómo no es una fórmula exacta que funcione en el 100% de los casos ni en el 100% de la tipología de los diagnósticos, etcétera, etcétera, nos ocurre un poco lo mismo también con lo que es la acidosis y la alcalosis, que son otros dos pilares en los que mucha gente no, porque a los cánceres les gusta el entorno ácido, entonces tienes que volverte alcalino, que si tal, que si cual. Y ojo, y esto yo lo comento porque yo en su día, una de las personas con las que contacté fue con este médico italiano, con Tullio Simoncini, si no me equivoco, y él estaba teniendo unos resultados excelentes. Por aquel entonces inyectando bicarbonato sódico, ojo, no el de cocina ni el de consumo tal, sino el de uso terapéutico farmacéutico en los pacientes, lo hacía tanto a nivel intravenoso, o sea, como a nivel localizado en los alrededores de tumores donde se tenía acceso localizados, por ejemplo, cánceres de mama y tal, ¿no? Y recuerdo que hablando con ellos, una de las cosas que me comentaron fue que estaban obteniendo unos resultados muy buenos en general, pero que se les seguía escapando un porcentaje en el que no solo no obtenían buenos resultados, sino que parece que ese tipo de terapia alimentaba de alguna manera o hacía explotar o proliferar de una forma más exagerada los tumores, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tú decías antes del dinamismo tiene mucho sentido, porque no es lo mismo algo en su origen que en su media vida, que en su final o en su declive. O sea, hay una evolución en la que lo mismo se puede comportar de formas diferentes y en la que además un tipo de otro, por ejemplo, lo que tú decías de un cáncer hormonodependiente, pues puede ser susceptible de que unas cosas le vengan mejor que a otro que no lo sea. Y claro, estos son muchas variables y cuando uno quiere ser su propio director de orquesta, esto es como decir, mira, yo soy el guionista, soy el actor, soy el productor, soy el director y soy el espectador, todo a la vez no lo puedes ser, ¿no? Entonces, o tomas turnos o tienes que delegar o buscar esos apoyos o esa información o esas cosas que a ti de alguna manera te ayuden sintiendo que tú al final eres el director de orquesta. Eso sí lo tienes que ser, el que dirige, porque tu vida, tu cuerpo, tu enfermedad y tu salud te pertenecen a ti, no a otra persona, ¿no? Y nada, quería hacer este apunte porque es verdad que los oxidantes y los antioxidantes siempre han sido ahí, bueno, cómo se combinan, cómo se hacen, pero es que lo que es la alcalosis respecto de la acidosis pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, son contrapuestos, pero también hay que ponderarlos. Sí, ahí hay que entrar, efectivamente, eso que dices tiene mucho interés. Pues se sabe realmente que en todos los cánceres el entorno, es decir, fuera del cáncer, es ácido, pero el interior del tumor es alcalino. Mm, Entonces, si es verdad que con una dieta alcalinizante se puede modular el exterior del tumor, pero no vamos a modular el interior. Y el interior es el que interesa, ¿eh? Entonces, claro. la cuestión sería más bien acidificar el interior del tumor porque efectivamente puede ir bien, como decía Simoncini y otros, que si inyectamos sobre todo alrededor del tumor, pues bicarbonato sódico o potásico, ¿no? Ujú, Alcalinizante, vamos a cambiar el microentorno y a veces como el tumor se tiene que comunicar con su entorno, con su alrededor, ujú, eso efectivamente puede perjudicarle. Pero, pues, como tú lo has dicho, hay algunos casos que se escapan. ¿Por qué? Pues porque el tumor ese ya está disparatado y ese ya le da igual. Ese, si no le cambias el interior, porque le cambies el exterior, no va a funcionar, ¿no? Entonces, lo ideal ahí sería, sí, alcalinizar, bien, eso yo no lo discuto, incluso tomar bicarbonato potásico por las noches, por ejemplo, pues puede venir bien, ¿no? Es decir, mejor potásico que sódico, pero bueno, porque normalmente hay deficiencia de potasio en los tumores.
mm, pero lo ideal sería, y ahí está Salvador Arguindé y su equipo, que lo que intentan es, por ejemplo, con inhibidores de la bomba de protones, con el omeprazol y sus derivados, ¿no? Intentar que el tumor se alcalinice, intentando que el tumor no pueda echar el ácido fuera y se acidifique, mejor dicho, ¿no? Es decir, si mm, inhibimos, como con el omeprazol, que sabemos que lo que hace es evitar que se eliminen ácidos hacia afuera, se quedan dentro del tumor, el ácido no, el tumor tiene que ser alcalino. Entonces el tumor no soporta el ácido. Entonces, mucho más interesante que alcalinizar el entorno del tumor es acidificar el interior del tumor, que no es tan fácil, pero ahí, como fármacos reposicionados, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y derivados, pueden funcionar. ¿Sabes? Claro, cuando tenemos un tumor relativamente accesible, como puede ser un cáncer de mama o tal, pues que sí que se puede inyectar. Y los cánceres accesibles es muy interesante el tratamiento intratumoral con diversas cosas, diversos productos. Si podemos acceder al interior del tumor, es la mejor manera de tratarlo, porque a través del organismo, incluso por vía intravenosa, pueden llegar o no, porque el tumor tiene manera de defenderse y de lo que le mm, perjudica echarlo para afuera, ¿no? Decir, yo esto no lo quiero, a mí esto me hace daño, ¿no? Ahí claro. funciona como un embrión, que los embriones tienen muchísima capacidad de autodefensa, de autoprotección. Claro, entonces ahí, y por eso digo que por vía general, por la alimentación o por vía intravenosa, a veces no llega el tratamiento al Mm, cáncer. Y si podemos hacerlo dentro del tumor, pues ahí sí que va a llegar sí o sí, ¿no? mm. Pero si, vamos a ver, todo lo que sea, me remito un poco al principio, ¿no? Cuando hablábamos de que esto es sistémico, todo lo que sea incidir en el estado general de tu cuerpo, en cómo está tu linfa, tu sistema linfático, en cómo está tu sangre, ¿no? En cómo está, o sea, todo. Em, todo lo que sea mejorar ese entorno y ayudarlo, al final lo que está haciendo es fortalecer la parte sana del ser humano en pos de que la que se ha desviado de ese estado, ¿no? Equilibrado, eh, no lo tenga tan fácil para expandirse y para continuar, ¿no? De una forma alterada. Entonces, aquí las personas que postulan que en realidad es más sencillo de lo que parece, que basta, ojo, más sencillo en la teoría, que luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Que si todos viviéramos de una forma adecuada, comiendo de una forma adecuada, durmiendo, lo que tú decías al principio, que más básico que eso no hay nada, ¿eh? Eh, que si ahí no hay terreno para un cáncer, que en teoría ahí un cáncer no puede suceder, pero si sucede no puede proliferar o no puede avanzar de la misma manera que cuando las circunstancias, el terreno y todo lo demás no son las adecuadas, ¿no? Eh, entonces, has mencionado antes justo el tema de que estabas como investigando o averiguando bastante sobre el tema de los antiparasitarios y para quienes consideren que una opción farmacológica, aunque sea puntual, bueno, pues puede ser algo para considerarlo. ¿Nos puedes contar un poquito más en qué mecanismos, cómo funcionan, cómo se ha descubierto esto, cuáles son las hipótesis, las teorías o las comprobaciones que tenemos al respecto? Claro, normalmente las teorías pues son bioquímicas y tú dices, bueno, el antiparasitario funciona porque inhibe la tubulina, lo total. Yo me voy a una hipótesis más básica, repito, que es quien quiera investigar a Robert Naviaus sobre el ciclo de curación, ¿no? El ciclo de lesión celular, el ciclo de curación. Él habla de que en ese ciclo que pasa de inflamación, proliferación, recuperación, ¿no? Hay unos puntos de control, hay unos puntos que están señalizados, no se conocen bien, pero sí se conocen algunos. Y entonces él habla de uno muy básico que se sabe que en todos los cánceres funciona, que es todos los cánceres tienen una gran cantidad de ATP extracelular. Hay una gran cantidad. Entonces, eso hace una señalización, que es una señalización en base a la adenina del ATP, que se llama señalización purinérgica. Entonces, interrumpiendo El ATP es la energía. la energía química que produce la célula, ¿no? Que la puede producir de distintas formas, la puede producir por glucólisis, principalmente en el Ujú, cáncer, ujú, pero no solo por glucólisis. Muchos cánceres, porque eso depende de la mitocondria, también producen un ATP de otras maneras, ¿eh? Por ujú, fosforilación, bien en la mitocondria o en el retículo endoplasmático o ujú. captan el ATP, ¿no? Sí, pero para que la gente comprenda que el Para que lo ATP, entiendan. para que lo entendamos, sería como la energía producida, la alimentación, el combustible, lo que Sí, te hace funcionar. ¿Mm? claro, efectivamente. Entonces, en una célula sana,
ese ciclo de producción de ATP está perfectamente regulado. En una célula enferma de cáncer no está regulado, es complicado. Y hay mucho fuera de la célula, mucho ATP fuera de la célula. Y eso es una señalización primordial, primitiva, esa que desconecta el tumor del otro y dice, no, yo tengo que sobrevivir y no me quiero comunicar con mi alrededor que me dice que no crezca, yo tengo que... ¿Vale? Entonces, él dice que es una de las señalizaciones más primitivas que hay, la señalización purinérgica, la señalización por ATP. Por lo tanto, con fármacos que inhiban esa señalización, se puede producir la recuperación. Eso se ha investigado muy poco, pero se ha investigado, por ejemplo, en algún cáncer, en cáncer de próstata, y se ha investigado también en el autismo, que yo ya he dicho en su día que tienen muchas conexiones, ¿no? Porque al final Mm, son ciclos, entran en los mismos ciclos, y aunque esté en otra fase del ciclo, pero es en el ciclo de desarrollo y se ujú. interrumpe también ese ciclo de desarrollo. Entonces, esa señalización purinérgica, la mayoría de los antiparasitarios la interrumpe. Se sabe perfectamente con la suramina. La suramina es un antiparasitario que se emplea para tratar la enfermedad del sueño, el tripanosoma. Entonces, claro, es un fármaco difícil de conseguir, además hay que inyectarlo por vía intravenosa. Entonces, eso solo se podría hacer en clínicas de oncología integrativa. Y ya te digo, se ha investigado poco, pero se sabe. Y Robert Naviau lo ha investigado también, lo ha investigado en el autismo. ¿Eh? Para aclarar, porque esta es otra de las cosas que en su día yo tuve que investigar precisamente por el tema de afectados por las vacunas. em, la suramina no es el té de agujas de pino, es un producto sintetizado, es un fármaco de unos laboratorios, creo recordar que era de la Bayer, que sintetizaron en su día y que han dejado de producir, no me preguntes por qué, que no es tan fácil de encontrar ahora en el mercado, ¿no? Exacto, eso es porque hay mucha confusión también en Internet que te dice productos de suramina y tal, y luego ves que efectivamente es derivado de agujas de pino. Y aunque también es verdad, y eso ahora lo comentaré un poco, que los aceites esenciales, y es uno de ellos, el del pino, pueden ayudar Ujú. como ayudantes en el tratamiento, pero no es suramina. Efectivamente, la suramina sí se ha investigado y se ha visto que interrumpe esa señalización purinérgica que revierte muchas enfermedades crónicas. Otro es la ivermectina, que la ivermectina sí que ya se ha popularizado mucho a raíz del COVID y muchos oncólogos integrativos y conocidos nuestros, ¿no? Pues lo están utilizando, se ha experimentado, hay publicaciones y también se ha publicado que interrumpe algunas de las vías de la señalización purinérgica, concretamente en los receptores P2X, que son muy importantes, son receptores de ATP. Y luego hay otro fármaco muy interesante del que yo he encontrado poca información, pero que no tengo datos de que interrumpa esa, pero casi seguro que sí, porque se ha visto que frena las células madre del cáncer, que son células madre que favorecen el crecimiento, pero especiales para el cáncer, que es la Ujú. niclosamida, otro antiparasitario que se emplea para las tenias y para otros, ¿no? No son para los gusanillos estos pequeños que se emplea la Ujú. No ivermectina son los grandes. claro, Mm. o el mebendazol o el fenbendazol o todo esto, ¿no? Entonces, combinando antiparasitarios, yo creo que habría que combinar al menos dos. La suramina va a ser muy difícil, pero ivermectina sí es más fácil de conseguir. Ivermectina con mebendazol, por ejemplo, que es el único que atraviesa la barrera hematoencefálica y puede ser muy interesante para los gliomas y los tumores del sistema nervioso central, o bien con fenbendazol o albendazol en el caso de que no sea un tumor del sistema nervioso central. Y los aceites esenciales, que son muy ricos también en principios activos antiparasitarios, Ujú. también, aunque sea solamente, por ejemplo, una técnica muy útil, por ejemplo, el cáncer de mama, que es relativamente superficial, o de tiroides o algún sitio así, frotarse con DMSO y el aceite esencial, El aceite esencial, claro, claro. eso va a hacer que Ya lo penetre empuja y, el torrente sanguíneo, claro. claro, empuja el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en la mama, que relativamente, aunque esté un poco, pero llega, Accesible. ¿no? Y entonces, Ujú. eso, por supuesto, combinado con otras terapias. Yo personalmente, si tuviera un cáncer, empezaría así, empezaría, por supuesto, con todos los cambios básicos que hemos dicho de dieta, relajación, naturaleza, ritmo, y después haría una combinación de antiparasitarios, de MSO de aceites esenciales, por lo menos externamente, y luego pues algún Ujú. producto que bloquee la glucólisis, como puede ser pues la metformina o como puede ser la berberina, ¿eh? Vitamina D imprescindible, y después ya en función del grado del cáncer, pues la epigalocatequina del té verde, ¿m? O el hidroxicitrato o algunos derivados cítricos que son también buenos para evitar metástasis, pues
combinaría todo eso, ¿no? Y si eso no funcionaba, pues desde luego entonces pues terapia convencional, siempre intentaría que fuera quimioterapia a dosis metronómicas, a dosis bajitas, que son efectivas también, combinadas con todo esto que estamos diciendo, pero no son tan devastadoras para el resto del organismo, siempre con ayuno, por supuesto, siempre con ayuno Mm, desde esa terapia oxidativa, desde esa terapia convencional. ujú. Bueno, a mí la verdad es que no deja de chocar el tema de que sean concretamente los mecanismos de acción de los antiparasitarios los que de alguna manera estén funcionando o sea, se está ampliando el abanico. Ya no es solo como antiparasitario, que en cuyo caso es una utilización puntual, con unas dosis puntuales en un periodo muy corto de tiempo. Hemos visto, como decías, para el COVID, incluso para secuelas de las vacunas, se ha recomendado mucho la ivermectina. De hecho, yo y muchos la hemos conocido por eso. Y ahora parece que se está apuntando hacia temas oncológicos. Pues no sé, María José, yo la verdad es que mm, me gustaría mencionar que afortunadamente ya en España empezamos a contar con algunos profesionales o con algunas personas que ya han empezado a estudiar todos estos elementos del puzzle oncológico, como es el caso de Alfonso, de cáncer metabólico, ¿no es? Sí, Metabólica, sí, 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 muy, sí, muy recomendable. oncología metabólica. Lo digo porque yo, por ejemplo, en su día busqué esos apoyos y esa ayuda y no tuve la suerte o no, o sea, tenía la predisposición, pero no se dio. Entonces, bueno, me reí para mis adentros y pensé, bueno, pues me lío la manta a la cabeza, hago de mi capa un sayo, total, quién va a ganar o quién va a perder soy yo y para adelante. Pero esto no, yo nunca me he querido poner como ejemplo ni referencia para nadie, porque claro, eso ha funcionado para mí, siendo yo el tipo de persona que soy, pero no todo el mundo está hecho de la misma pasta, ni tiene la misma, que somos muy diferentes. Entonces, quien necesite apoyos, quien necesite acompañamiento, quien necesite orientación, es muy interesante para mí saber que sí, sí, en idioma español, porque es verdad que en en inglés se encuentra muchísima información y muchos centros, mucha gente que ha pasado por estos procesos, muchos terapeutas, o sea, es casi demasiado lo que hay. Pero en español no hay tanto, no hay tanto. Yo conocí a Gratacos, que en su día habló mucho también del cáncer y de una información muy puntera de todo y la sigue dando, de hecho, pero tenemos aquí en España pues el caso de Alfonso y toda la labor y el trabajo que está haciendo. Y a mí me parece que es un buen punto de encuentro serio, riguroso, que tiene un mogollonazo de testimonios, de investigaciones, que no es que haya aparecido ayer, que lleva mucho tiempo funcionando y me parece que es un buen fleco, ¿no? Una buena liana a la que uno se puede agarrar, tanto para buscar información como para encontrar incluso conexiones de profesionales o de tratamientos o de todo esto. Entonces, esto sí que lo quería mencionar porque de hecho yo lo conocí por ti ya hace años, que me hablaste de su trabajo y de su labor, lo has comentado con muchas personas y me parece que es algo interesante y a tener en cuenta, sobre todo porque está súper especializado en temas oncológicos, igual que los puede haber de otro tipo, pero él concretamente está trabajando en este campo, ¿no? Y además, una cosa muy interesante, que por eso también, de alguna manera, yo estoy aquí hablando de esto, es el poder testimonial. Muchas veces tenemos en nuestra mente, de alguna manera, tenemos un marco, ¿no? Que nos está limitando el ver más allá de lo que estamos sufriendo, padeciendo o lo que nos dicen que tenemos y cómo lo tenemos que llevar y con qué expectativas podemos esperar unas soluciones u otras. Cuando tú conoces de personas, de situaciones, de casos que se curan, pero es que además no solo se curan, es que la ciencia o sus propios médicos o quien sea no le encuentra explicaciones, lo que se cataloga muchas veces como supuestas remisiones espontáneas, que a lo mejor de espontáneas no han tenido nada, solo que no han seguido sistemas o métodos, vamos a llamarle, de la medicina comercial o la medicina que nos ofrecen, ¿no? Mayoritariamente. Y cada vez hay más personas y hay más casos. Entonces, escuchar eso a uno también le da como mucho aliento, como decir, si ese o esa lo ha conseguido, yo por qué no voy a poder. Yo porque, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso me parece muy importante, que, Y que, la que se actitud hable. es fundamental, efectivamente, la actitud es fundamental, el del creer que se puede, entramos ahí, bueno, un tema filosófico, la biología de la creencia y todo esto que hemos hablado nosotros muchas veces, pero es Mm, fundamental.
Es decir, el confiar, el estar en la fe, ¿no? El estar seguro de que se puede. Sí es verdad que hay muchos tipos de personas muy diferentes y que algunas personas pues llevan una vida demasiado en el sistema de pues eso, antisalugénico, pues de mala dieta, de obesidad, de diabetes, del otro, que les va a costar un poquito más, pero se puede. Es decir, hay también Mm, testimonios de esos casos que se pueden. A lo mejor necesitan un tratamiento más complejo, más fármacos, lo que sea, pero no hay que ujú, olvidar nunca de que muchas veces querer es poder y de que claro. hay testimonios de todo tipo, de cánceres incluso muy avanzados que han remitido. Ujú. Yo, en ese sentido, os tengo que decir que, bueno, yo ya pondré mi testimonio por ahí porque está grabado y es muy largo porque no está pensado, o sea, lo hicimos en un contexto del grupo este que os habla de cáncer de mama y hablo yo, otras chicas y demás. Pero yo ahora, viéndolo con retrospectiva, estoy muy convencida de que gran parte de que yo esté aquí a día de hoy tiene más que ver y ha tenido más que ver con los cambios que introduje, sobre todo a nivel de actitud, a nivel de eliminar, de reprogramar, si le quieres llamar así, aunque la palabra programar a mí no me gusta mucho, pero es de alguna manera como que te has desviado, te has ido hacia un lado que no te conviene y lo notas en tu ser, se resiente todo tu ser. No es solo que duermas mal o que no comas bien o que tal, no, no, eres todo tú como que te ensombreces, que ya no estás en sintonía y que necesitas ser reajustado. Entonces, yo hice esos procesos de reajuste, me acuerdo, que utilicé muchos truquillos. Algunos de ellas eran cantarme canciones a mí misma con el estribillo como si fuera un mantra, con mensajes que yo me decía a mí misma de que esto, que ya está fuera de aquí, o sea que no hay nada que hacer, que está todo ganado, ¿sabes? Y otros me acuerdo que eran precisamente, yo me grabé unos audios para irme a dormir durante el día cuando podía hacía siestas y también me los ponía y al despertarme muchas veces también me los ponía como de alarma para empezar el día con bienvenida al mundo hoy. ¿Me explico? Bueno, pues yo estoy convencida de que este tipo de cosas que fui haciendo como denominador común que acompañaron a todos mis demás procesos de profesor chiflado y de pasármelo muy bien y ahora voy a probar esto y experimento lo otro y yo estoy convencida de que esto al final tuvo más peso y más consistencia de lo que yo misma en aquel momento podría haber imaginado. Y creo que efectivamente el tema de la actitud y del reprogramarse a uno mismo, de que en tu cabeza actives tu farmacopea y tus mecanismos de sanación, que los tienes y a muchos niveles y muchos de ellos inexplorados e insospechados, que sí que hay que hacerlo y que sí que funcionan. Es que estoy, vamos, convencidísima. Y ya de hecho desde el siglo pasado, que hablamos del siglo pasado como si, pero en los años 70 80 los Simonton, un matrimonio estadounidense que precisamente eran psicólogos, psiquiatras, y entraron en eso, ¿no? De cómo era importantísimo la visualización, la actitud y, por supuesto, todo eso que tú dices de reprogramación, yo le llamo bien reconexión. Porque igual que esas células del cáncer se desconectan y hay que reconectarlas con el resto del organismo, a nivel de todo el sistema que somos, ¿no? De todo el sistema, Uh -huh, pues nos tenemos que reconectar otra vez con nosotros mismos, con nuestro interior, con nuestra fuerza interior, con nuestro ser uh auténtico. -huh. Sí, señora. Pues María José, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo he hablado contigo de que quizás sería interesante hacer entregas por capítulos o una serie porque realmente es tan amplio todo lo que se puede hablar, todo lo que se puede decir, que yo me tomaría esto como una toma de contacto, como un prólogo, como una introducción de muchas cosas que darían para hablar muchísimo de sí, no solo contigo, sino con otras personas y quizá otros colaboradores, otros puntos de vista, otras experiencias. Y si te parece, lo podemos dejar aquí como ese aperitivo, como esa toma de contacto de filosofía, de visión, de experiencia compartida, tú desde la tuya como terapeuta y como investigadora y yo desde la mía como profesor chiflado y como quien yo soy, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si Claro que me se parece te ha muy quedado buena idea. algo. Uh Claro, me -huh, parece muy buena idea la que tienes. Efectivamente, hay muchas personas que pueden aportar y en función de la demanda, es decir, si vemos que con esto ayudamos y vemos que, pues estupendo, yo por mi parte encantada, sin problema. uh -huh. Yo creo que nunca se sabe, esto es como un aleteo de mariposas, como decía alguien,
que una pequeña acción aquí no sabes el efecto, ni el alcance, ni a dónde puede llegar, ni a quién puede ayudar, ¿no? Yo misma en su día, cuando conté esto en allegados y en gente cercana y demás, me vino mucha gente sin buscarlo, sin comerlo ni mamarlo, que buscaban de alguna manera escuchar mi testimonio, aprender de mi experiencia, una orientación, y, y- y nunca sabes. Y yo he conocido a gente que no habría dicho nunca precisamente por haber hablado de lo mío. ¿Me explico? Entonces, bueno, hacemos un caldo de cultivo entre todos, hacemos aquí un mejunje que se llama al fin de cuentas humanidad y todos aprendemos, todos somos maestros y aprendices, ¿no? Y eso pasa por compartir, compartir muchas cosas y muchas experiencias. Así que María José, muchísimas gracias por este rato. Nada, Yo a ti. me encanta hablar contigo porque es que Y a mí aprendo también, tanto a siempre mí que también es contigo, ya sabes que hablamos mucho. hablamos mucho, es verdad, es verdad. Y nada, puertas abiertas a un segundo capítulo, a una segunda entrega, a seguir colaborando y a seguir compartiendo. Y nada, que se te quiere mucho, guapa. Igualmente. Venga, hasta luego.